En el punto B del enunciado pide calcular el volumen de nitrógeno necesario medido en condiciones normales de presión y temperatura. Para ello debemos recordar qué significaba condiciones normales de presión y temperatura. Cuando yo digo que trabajo en condiciones normales de presión y temperatura, estoy diciendo que trabajo a una presión de 1 atmósfera y a una temperatura absoluta dada en grados Kelvin, que es 273. Entonces, me pide calcular el volumen de nitrógeno que yo necesito para preparar los 300 gramos de amoníaco. No tengo que perder de vista lo que me dice el enunciado, que yo en el amoníaco quiero obtener 300 gramos. Entonces, lo primero que tengo que averiguar para poder obtener el volumen es la cantidad de moles de nitrógeno que yo voy a necesitar. ¿Por qué la cantidad de moles? Porque al tener la presión, la temperatura, pedirme el volumen, si yo conozco la cantidad de moles, puedo relacionar todo esto con la relación pavo igual a ratón. Fíjense que las dos A están del mismo lado de la igualdad, entonces se pueden simplificar, y las dos O también. ¿Y qué es lo que no me queda? Presión por volumen igual a la constante universal de los gases por la temperatura absoluta por el número de moles. Esto es la ecuación general de los gases, que me va a permitir determinar el número de moles para el nitrógeno, que es gaseoso. Entonces, voy a reescribir la ecuación bien balanceada de obtención del amoníaco y voy a poner como dato que quiero obtener 300 gramos. Entonces, para obtener estos 300 gramos, mi pregunta es, ¿cuántos moles de nitrógeno necesito? Bien, para poder resolver esto como está dado en gramos, tenemos que calcular lo que se conoce como peso molecular relativo del amoníaco. ¿Por qué? Porque un mol es el peso molecular relativo de una sustancia expresada en gramos. Entonces, en cálculos auxiliares, yo voy a decir peso molecular relativo para el amoníaco igual cantidad de nitrógenos que aparecen en el amoníaco, 1 por el peso atómico relativo del nitrógeno, atómico, más cantidad de hidrógenos, 3 por el peso atómico relativo del hidrógeno atómico. Entonces, el peso molecular relativo del amoníaco va a ser 1 por 14 más 3 por 1. Es decir, 14 más 3 que me da 17. Es decir, que un mol de amoníaco son 17 gramos. Los 300 gramos de amoníaco, ¿cuántos moles serán? Para ello tengo que plantear una regla de 3. Entonces, para averiguar los moles de amoníaco, voy a tener que decir que 300 gramos por un mol dividido 17 gramos. Me va a dar la cantidad de moles de amoníaco. Esta es una forma de resolverla. Hay varias, pero a mí me parece más entendible explicarlo de la manera más larga y no de la manera más corta cuando ya tienen cancha en resolver este tipo de ejercicios. Entonces van a colocar en la calculadora científica 1 por 300 dividido 17. Y les va a dar 17,647 moles de amonía. Esto lo que les está diciendo es que esos 300 gramos
de amoníaco es lo mismo que tener 17,647 moles de amoníaco. Y ahora viene el planteo estequiométrico, es decir, el planteo que tiene en cuenta la relación que hay en la ecuación entre productos y reactivos. Al revés, perdón. Reactivos y productos. Entonces, según esta ecuación química, yo sé que un mol de nitrógeno me va a dar siempre 2 moles de amoníaco. Entonces, los 17,647 moles de amoníaco, ¿cuántos moles de nitrógeno me va a dar? Y nuevamente tengo que plantear otra regla de 3. Bueno, y el planteo es 17,647 por 1 dividido 2. Y eso les va a dar 8,8235 moles, pero son moles de nitrógeno. ¿Por qué? Porque estos moles de amoníaco se van con estos moles de amoníaco. Lo mismo que aquí arriba, los gramos se iban con gramos. ¿Sí? Bien, una vez que conozco los moles de nitrógeno, voy a reemplazarlo en la ecuación general de los gases. Escribo la ecuación general de los gases y voy reemplazando con los datos que yo conozco. Presión, una atmósfera, porque trabajábamos en condiciones normales, por el volumen de nitrógeno, que es lo que tengo que averiguar, por R, que es un valor universal, 0,082 litro atmósfera sobre Kelvin mol, por la temperatura, 273 Kelvin, por la cantidad de moles de nitrógeno, que fue lo que averiguamos recién, 8,8235 moles. Entonces, mol, se me cancela con mol, Kelvin con Kelvin, y me queda que una atmósfera por el volumen de nitrógeno es igual a 0,082 por 273 por 8,8235. Y eso me va a dar 197,5229 litro atmósferas. Pero litro atmósfera no es una unidad de volumen. Entonces, el volumen de nitrógeno, esta atmósfera, que es la unidad de presión, que está multiplicando, pasa del otro lado, dividiendo. Atmósferas se va con atmósferas, y me queda que 197,5229 son los litros de nitrógeno que yo voy a necesitar para obtener los 300 gramos de amoníaco que me pedía el enunciado inicialmente.